Bueno, buenas tardes, son las 5 y vemos que ya se están incorporando los participantes en esta tercera sesión del programa de actualización jurídica del año 2024, que será impartida por Tomás del Castillo de Lisle, que después pasaré a presentarle. El tema de monográfico que nos trae hoy es la simplificación administrativa en Andalucía, una amplia reforma normativa para modernizar, agilizar y facilitar. Se procederá a realizar un análisis jurídico sistemático de los aspectos generales del Decreto Ley 3/2024 de 6 de febrero que puedan resultar de utilidad a cualquier órgano administrativo, dejando al margen las cuestiones por las que dicha norma afecta distintos ámbitos sectoriales como educación, agricultura, comercio, salud. El Instituto Andaluz de Administración Pública os da la bienvenida a estas jornadas que pretenden ser un instrumento para la mejora de vuestro trabajo, el desarrollo de la administración para prestar un mejor servicio a la sociedad. Como decía al principio, esta conferencia correrá a cargo de Tomás, que hago una breve reseña de su biografía. Nació en Granada, en Almuñécar, en Granada, en 1983 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga en el año 2008. Su primera experiencia profesional fue en el despacho de abogados Ernst Young y superó las oposiciones al cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía en el año 2012. Los puestos que ha venido ocupando es como letrado en los servicios jurídicos provinciales de Córdoba y de Málaga, y en este último, en el Servicio Jurídico Provincial de Málaga, desde julio del año 2019 viene desempeñando principalmente funciones consultivas. Ya ha tenido varias intervenciones como ponente, como en la jornada de protección del patrimonio histórico, organizadas por el Patronato de la Alhambra, en las 25 jornadas de estudio de gabinete jurídico al que pertenece de la Junta de Andalucía, una ponencia bajo el título de ¿Pueden los operadores privados ejercer potestades administrativas? Y también ponencia ante el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en el marco del curso de Derecho de Empresa, en materia de subvenciones, impugnación jurisdiccional y ejecución de sentencias. Pues sin querer robarle más tiempo al ponente, que es el que hemos venido a escuchar esta tarde, doy paso cuando tú quieras, Tomás, tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir como estábamos hablando antes y creo que ahí ya sí se tiene que estar viendo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues efectivamente, muy buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, por la presentación. Agradecer, por supuesto, también al Instituto Andaluz de Administración Pública su invitación para que participe en esta tercera jornada de actualización jurídica de 2024, en la que sucedo a mis compañeros Darío y Fernando. Y muchísimas gracias, si me lo permitís, también al Gabinete Jurídico y concretamente a su área de coordinación por la confianza depositada para proponerme para este ejercicio, ¿no? Un ejercicio que siempre lo considero, por un lado, como un doble motivo de satisfacción, porque se trata de hablar en nombre y en representación de gabinete jurídico, y por otro lado, en un foro como este, que es doméstico, ¿no? Considero el hablar en casa el hecho de dirigirnos ante empleados públicos de nuestra propia administración. Yo os les adelanto que voy a ser muy obediente, es decir, voy a seguir la sistemática que se nos sugiere desde el Instituto Andaluz de Administración Pública y que veo que mis compañeros han seguido, es decir, vamos a centrarnos en una primera parte en análisis del tema específico que ya ha adelantado Pablo y que estaba ya en la propia convocatoria señalado. Una segunda parte de actualización jurídica y por muy extensas que sean ambas, procuraremos siempre dejar un tiempo suficiente para que al final puedan hacer pues, las preguntas, las cuestiones que quieran plantear o el debate que pueda surgir sobre cualquiera de las cuestiones que hemos planteado hoy aquí, ¿no? Por lo tanto, sin mayor dilación, si os parece bien, vamos a empezar con el análisis del tema específico elegido, que efectivamente, como señalaba Pablo, se trata de hacer un análisis jurídico sistemático de las cuestiones generales del Decreto Ley 3/2024 de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para mejorar la relación de la ciudadanía y las empresas con la Administración de la Junta de Andalucía y de impulso de la actividad económica en Andalucía. Verán, a mí cuando empezamos a hablar del Decreto Ley 3/2024, me viene siempre a la mente esta máxima, esta famosa máxima que se le atribuye al jesuita Baltasar Gracián. Lo bueno si breve, dos veces bueno, y aún lo malo si poco, no tan malo.
No busquen ninguna ironía en el hecho de traer esta máxima a colación aquí en relación con una norma que, desde luego, si algo no podemos decir es que sea breve. Efectivamente, es extensísima, empieza con una muy desarrollada exposición de motivos, que a su vez se divide en 23 apartados. Tiene 277 artículos, 30 disposiciones adicionales, 36 disposiciones transitorias. Pero si yo me viene a la mente esta máxima que citamos en relación al decreto ley, es porque considero que la columna vertebral del decreto ley ha sido la de tener presente, el tener presente que si se puede hacer lo mismo en menos tiempo y con menos trámite, tanto mejor. E incluso si nos estamos refiriendo a procedimientos especialmente gravosos, especialmente penosos para el administrado, si podemos hacer lo mismo en menos tiempo, pues menos gravoso, menos malo para el administrado, ¿no? Entonces nos encontramos con este decreto ley que ha llegado a modificar un total de 176 normas del ordenamiento jurídico autonómico entre leyes, reglamentos y órdenes. Es verdad que no es el primer decreto de simplificación administrativa, ya en 2019 hubo un primero que estaba muy circunscrito al ámbito empresarial. Los de 2020 y 2021 llevan a cabo modificaciones de ámbitos sectoriales concretos, pero a lo mejor la peculiaridad, como vamos a ver hoy, de este decreto ley es que lleva a cabo una modificación de carácter general pretendiendo eliminar tramas, suprimir o reducir trámites, reducir los plazos como guía vertebradora de esta reforma. Señalaba efectivamente Pablo en su presentación que lo que vamos a hacer es un análisis jurídico sistemático de los aspectos generales del decreto ley. Principalmente, entiéndanme, ha sido por razones de tiempo, había que buscar un criterio, si no, teníamos que hacer, ¿verdad?, que un curso durante varias tardes de la semana para analizar todas las cuestiones que alcanza el decreto ley y, por lo tanto, he desechado todo lo que son esas materias que afectan a modificaciones de ámbitos sectoriales concretos. Por lo tanto, efectivamente, no vamos a hablar ni de la reforma en materia de educación, ni de dependencia, ni de energía, ni de minas, ni en ninguno de esos ámbitos sectoriales concretos, ¿no? He elegido, por tanto, los que afectan de manera transversal a todos, o al menos a la mayoría de los que estemos aquí presentes, para encontrar así como un terreno de juego común, si me permiten la expresión, de que nos pueda afectar o interesar a todos. Por lo tanto, verán que vamos a hablar de contratación administrativa, de aspectos económicos, financieros y presupuestarios, del patrimonio de la comunidad autónoma, de las medidas de simplificación del procedimiento administrativo y, sobre todo, al principio empezaremos hablando con dos conceptos que se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico autonómico, como son el de la memoria de análisis de impacto normativo y la gobernanza pública de proyectos. Ahora bien, antes de entrar al primero de esos temas o de estas temáticas, pues permítame que efectivamente reconozca que frente a este decreto ley hay un recurso de inconstitucionalidad interpuesto que principalmente es respecto de la consideración por parte de los recurrentes de una falta de habilitación para haber acudido a la legislación de urgencia, en otras palabras, para haber empleado el decreto ley y no una ley parlamentaria, pero en sí nos atacan las medidas que constituyen el contenido del mismo, ¿no? Y que son las que vamos a analizar en esta tarde. En cualquier caso, ese recurso está pendiente aún de resolución. Pasamos, por lo tanto, al análisis del primero de los apartados que considero que debemos ver esta tarde, que es la denominada memoria de análisis de impacto normativo. Y aquí lo curioso es que ya la Ley 40/2015, en su disposición final tercera, preveía que en los procedimientos de elaboración de los anteproyectos de ley, así como en los proyectos de decretos legislativos y en las normas reglamentarias, debía de incluirse la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo. 2015. Sin embargo, en 2014 ya, en el ordenamiento autonómico, en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, se preveía que por decreto del Consejo de Gobierno se debía de incluir como una medida de mejora de la calidad de la regulación que para la aprobación de estas normas precisamente pues se incluyera ya una memoria de análisis de impacto normativo. Y a eso es a lo que ha obedecido que el decreto Ley 3/2004 lo incorpore precisamente para las normas a las que se refería la Ley 40/2015. ¿Qué es una memoria de análisis de impacto normativo? Que dicho así puede parecer un nombre un poco rimbombante, ¿no? Fíjense, yo creo que es importante que empecemos por tener en cuenta que la disposición adicional primera del decreto ley preveía el que por el Consejo de Gobierno se aprobara una guía metodológica. Yo creo que lo podemos definir como un código de buenas prácticas de lo que debiera ser, de lo que debe contener y que efectivamente fue aprobada por acuerdo de 14 de mayo de 2024 del Consejo de Gobierno. Está colgada en la página web de la Consejería de Presidencia, les invito a consultarla porque es un documento muy completo y sobre la base de ese documento, la guía metodológica, como del propio decreto ley, vamos a analizar esta tarde cuál es el contenido que debe de
tener la memoria de análisis de impacto normativo para así entender cuál es la finalidad que cumple y creo que así habremos llegado a tener una definición bastante completa. Por lo tanto, empezaremos diciendo que efectivamente es un documento único e integrador que debe de contener cada uno de los apartados que ven ahí en pantalla. El primero de esos apartados, denominado de oportunidad de la propuesta, en el mismo lo que vamos a tratar es de justificar la necesidad de la propuesta frente a la alternativa que sería no aprobar regulación alguna. Tradicionalmente, cuando aprobábamos una norma, se incorporaba una simple memoria justificativa, entiéndame, pongan entre comillas el simple memoria justificativa, no es quitarle ni relevancia ni importancia, ¿no? Digo el simplemente por el hecho de que ahora lo que se trata no solo es de justificar la norma, sino que vamos a tener que analizarla, vamos a tener que evaluarla, vamos a tener que dotar del mayor número de argumentos posibles la de eventual decisión de aprobación de esa propuesta. ¿Y cómo vamos a abordar este apartado? Pues en primer lugar viendo qué problemas nos planteamos solucionar, qué situaciones pretendemos mejorar, qué objetivos nos fijamos con la aplicación de la propuesta en caso de que finalmente se apruebe. ¿Qué razones de interés general, entendiendo por ellas las de orden público, de seguridad pública, de salud pública, de protección civil, de protección del medio ambiente? Pues bien, ¿qué razones de interés general justifican la eventual aprobación de la propuesta normativa? Se trata también de plantearnos si existen otras alternativas regulatorias, si se han planteado, si se han desechado, ¿por qué motivo? En definitiva, en este apartado lo que nos vamos a plantear es el tener que plasmar el cumplimiento de los principios de eficacia, de eficiencia, de seguridad jurídica, de transparencia, de proporcionalidad y de necesidad. En el segundo de esos apartados, el de análisis jurídico, deberemos de empezar planteándonos cuáles son las competencias de la Junta de Andalucía para precisamente aprobar esa propuesta normativa. Vamos a analizar también las relaciones jurídicas de la norma. En primer lugar, las denominadas relaciones de jerarquía, es decir, si es una norma de desarrollo de otra norma, cuál es esa otra norma y qué rango tiene. O si la que se pretende aprobar va a requerir de un desarrollo reglamentario, pues precisamente fijar claramente cuál es el rango de la propuesta que queremos aprobar y cuál es el de ese desarrollo que va a ser necesario. Pero no se agota el análisis de esas relaciones en la relación de jerarquía, sino también en otras relaciones que pueda tener la norma o la propuesta en el ordenamiento jurídico. Y me explico, una determinada situación jurídica puede verse afectada por normas de distintos ámbitos sectoriales. Una finca le van a aplicar ustedes normativa urbanística, pero puede ser también que tenga que tener en cuenta normativa en materia de medio ambiente o, en su caso, de protección del patrimonio histórico, ¿no? Pues se trata efectivamente de hacer un análisis de la propuesta para ver que respeta correctamente la coherencia de todo el ordenamiento jurídico. Se trata además de analizar también el ámbito temporal de la norma, es decir, cuándo se prevé que va a entrar en vigor, cuál es su vacatio legis prevista, cuál es su régimen transitorio, cuál es, en su caso, también la naturaleza temporal de la disposición o en su conjunto o de algunos de sus preceptos. En este análisis jurídico también vamos a tener que, una cuestión que a mí particularmente me gusta, es, solicita el que se incluya un listado específico de la normativa del hogar. Digo que me gusta porque efectivamente en un momento como en el que vivimos, en el que el legislador de todos los ámbitos cada vez es más proclive a encontrar o a incluir una disposición derogatoria en la que derogue todas aquellas disposiciones que se opongan al dispuesto en esta norma, sin identificarlas, pues como código de buenas prácticas, la guía metodológica se incluye el que deba de fijarse un listado específico de la normativa a derogar. Deberá también incorporarse un análisis diagnóstico del procedimiento administrativo tal y como funciona con la normativa vigente y cómo va a funcionar con la normativa o la propuesta que se pretende aprobar. Hacer, por tanto, un análisis comparativo de ese procedimiento, que alcanza también el hecho de que cuando se quieran crear nuevos órganos, pues se analicen los ya existentes para ver que no haya una dualidad de atribuciones o competencias. Y en este análisis jurídico también va a tener que determinarse, pues como la regla general, como veremos más adelante, es la del silencio administrativo positivo, pues deberá de analizarse o deberá de motivarse las excepciones que para un procedimiento se pudieran eventualmente establecer a esta regla general del silencio administrativo positivo. En el impacto económico, financiero y presupuestario, se trata de analizar el impacto económico que la propuesta pueda tener respecto de los destinatarios, sectores o agentes que entren en su ámbito de aplicación. Analizar cómo afecta a la libre competencia, cómo afecta a la unidad de mercado, cómo afecta a la pequeña y mediana empresa atendiendo a sus peculiaridades y todo ello en relación con el presupuesto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, este apartado lo vamos a abordar
planteándonos en primer lugar si la propuesta tiene o no un impacto económico, financiero, presupuestario. ¿Qué medidas de la propuesta tienen impacto económico, financiero y presupuestario? ¿En qué artículos aparece reflejado ese impacto económico, financiero y presupuestario? En caso de que se pretenda modificar o sustituir una norma ya existente, pues deberá de analizarse comparativamente el impacto económico, financiero, presupuestario de la normativa actual con la que se pretende o se propone aprobar. Si lo que se quiere aprobar va a ser una norma que va a precisar de desarrollo reglamentario, deberá también de plantearse el eventual impacto económico, financiero, presupuestario de esa norma futura de desarrollo, porque lo que se nos impone también es analizar el alcance temporal de ese impacto económico, financiero y presupuestario. En el seno de este impacto también vamos a tener que analizar si supone la creación o un aumento de ingresos, o si supone la reducción o supresión de esos ingresos, si tiene algún impacto en los ingresos derivados de los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y los precios públicos, si tiene también algún tipo de repercusión en el gasto público, lo aumenta, lo reduce, en caso de que lo aumente, ¿es una cuestión meramente coyuntural o es estructural? También se deberá de plantear las cuestiones relativas si se ha previsto algún mecanismo de cofinanciación con otras comunidades autónomas para financiar esta propuesta, o incluso con entidades privadas vía subvención. Deberá de analizarse también en este seno el hecho de si solamente tiene un impacto en el presupuesto de la consejería impulsora de la propuesta o si por el contrario afecta a otras secciones presupuestarias, y en tal caso qué secciones presupuestarias, por qué importe y con cargo a qué crédito presupuestario. También se va a analizar, entre otras de las cuestiones en las que se apunta en la guía metodológica, el hecho de si va a requerir de una modificación o de otra operación presupuestaria y, en tal caso, cuál, ¿no? Y como otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es que si cuando se elabora la memoria de análisis de impacto normativo se está en proceso de elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma en cuyo ejercicio se prevea en el análisis jurídico, como veíamos anteriormente, que vaya a entrar en vigor esa propuesta normativa, pues si tiene encaje en ese presupuesto, ¿no? Tengan en cuenta que a lo mejor no lo he dicho hasta ahora, que procuro lanzar el máximo de preguntas posibles para que entendamos todas las cuestiones que las distintas consejerías van a tener que plantearse a la hora de elaborar una propuesta normativa. Todas ellas parecen suficientemente desarrolladas en la guía metodológica y, como decía, les invito a leerla porque incluso van más allá y plantean otras cuestiones, pero voy a procurar efectivamente plantear las más significativas. En el apartado de evaluación de cargas administrativas, si me lo permiten expresar así, creo que ya vamos a analizar el procedimiento administrativo en sentido estricto. Es decir, por muy importante que sean las cuestiones que hemos visto hasta ahora, no dejan de ser cuestiones accesorias. La relativa a la competencia, la relativa a la relación jurídica, la relativa al impacto económico, financiero, presupuestario, ¿no? Pero el procedimiento en sí se analiza en el seno de la evaluación de cargas administrativas porque es donde vamos a ver si todos los trámites previstos son necesarios o si todos ellos son esenciales para la decisión que se vaya a adoptar en el seno de ese procedimiento. Se van a tener que plantear si algunos de esos trámites se pueden suprimir, si algunos se puede simultanear, si se ha previsto el que se requieran informes en el seno de ese procedimiento, si esos informes son preceptivos, si son facultativos, si se pueden sustituir por otro tipo de mecanismo de validación. Se van a tener que plantear el si se está impulsando con la propuesta normativa la administración electrónica, si todos los mecanismos que están previstos se pueden hacer por tramitación electrónica. Se van a tener que plantear también si todos los trámites que se prevean a instancia de parte no pueden ser sustituidos por algún tipo de comprobación de oficio, abaratando costes, por tanto, por el administrado y facilitando y simplificando el procedimiento. Van a tener que analizar también el tema de los plazos de la tramitación del procedimiento para ver si son los más breves posibles o si se pueden reducir aún más. Y se van a plantear también el hecho de si se va a poder reducir el plazo de resolución máximo del procedimiento en cuestión. Ya de una manera más ligera, si me lo permiten, analizamos los otros puntos, más ligera en el sentido de más rápido, no menos importante, por supuesto. En el apartado de impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia en la familia, lo que se va a analizar son los efectos diferenciales por razón de estas temáticas de la aplicación de la propuesta normativa y van a tener que hacer una estimación del resultado de la aplicación de la propuesta normativa en función de estos ámbitos también. Los medios electrónicos, aquí tener en cuenta que siempre, siempre, siempre va a ser elaborado
va a ser elaborado, perdón, por la Agencia Digital de Andalucía. Y siempre va a tener que contar con este apartado cuando la no propuesta contenga una regulación de un procedimiento administrativo en general, o bien cuando requiera o guarde relación directa con tecnologías de la información y la comunicación. En estos casos siempre se va a tener que incluir este apartado de medios electrónicos. Luego está el apartado llamado de otros impactos, efectivamente. Hemos visto impactos generales que va a tener normalmente toda propuesta normativa, pero en función de su ámbito sectorial va a poder producir un impacto en cada uno de dichos ámbitos, ¿no? Estoy pensando, como mencionábamos antes, pues en el urbanístico, en el cultural, en el del medio ambiente, pues se analizaría efectivamente estos impactos en este apartado. Luego está el apartado de aportación al trámite de consulta pública, en el que van a tener que determinar cuándo se ha iniciado, cuándo se han concluido y las principales aportaciones si la hubiera. En el impacto en la protección de datos personales se va a analizar y plasmar pues, que el tratamiento de datos personales que requiera cada procedimiento administrativo en su caso, si respeta debidamente la normativa reguladora, la normativa específica reguladora de esta materia de protección de datos personales. Lo que he llamado como otro extremos, en realidad, es porque lo que se exige en el decreto ley es que también se haga mención a los informes que se hayan requerido, tanto a los previos al procedimiento de elaboración, como los informes preceptivos y facultativos que se soliciten, con indicación de quién los ha emitido y el sentido en que se han emitido. Si fueran en sentido favorable, bastará únicamente con indicar tal circunstancia. Como también exige que si se tramita como urgencia, se indique los datos de la resolución que se ha adoptado, en la que se motiva la urgencia con esa importancia, incorporando la debida motivación para que así sea tramitada como urgencia. Y se prevé, como decíamos al principio, la necesidad de una evaluación ex post, es decir, una vez ya en vigor y aplicada la norma, con lo cual en el caso de la memoria, en este apartado lo único que habrá que indicar es el órgano que la va a llevar a cabo, la metodología que se va a emplear, así como incluso los plazos para dicha evaluación. El otro de los conceptos nuevos que decía que se incorpora en el ordenamiento autonómico, perdón, es el de la gobernanza pública por proyectos, que en final es un instrumento para mejorar las relaciones de la ciudadanía y las empresas con la Administración de la Junta de Andalucía a través de estos dos mecanismos. La tramitación conjunta de proyectos por un lado y por otro lado la gestión coordinada de procedimientos. En la tramitación conjunta de proyectos yo creo que me puedo aventurar a decir que sí, es una novedad, pero el espíritu que lo preside en realidad ya existía en nuestro ordenamiento autonómico. Si se acuerdan, al principio decía que en el Decreto de Simplificación Administrativa de 2019, que estaba muy circunscrito al ámbito de la actividad empresarial, se había incluido ya el concepto de proyecto de inversión empresarial estratégica para Andalucía, a cuyo efecto se había creado la unidad aceleradora de proyectos de inversión estratégica para Andalucía, que era un órgano encargado del impulso de esos proyectos y de su coordinación, ¿no? Pues al final eso es lo que está presente en la tramitación conjunta de proyectos, pero ya escapándonos de ese concepto de proyecto de inversión estratégica, ¿no? Se trata, en definitiva, que se exige una premisa básica previa, que es que la Administración de la Junta de Andalucía va a tener que identificar los procesos en los que intervienen varias consejerías o varios entes instrumentales. De tal forma que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de administración pública, pues va a designar cuál es el órgano competente para impulsar y tramitar el procedimiento. Eso nos va a llevar a que solo habrá una solicitud por parte del interesado y ese órgano se va a encargar de la tramitación del procedimiento. De la tramitación, es decir, las otras consejerías que tuvieran competencia en un ámbito concreto de ese proceso van a mantener su competencia. Lo que pasa es que resolverían en el seno de ese mismo procedimiento. Es decir, le estamos simplificando la vida al administrador, porque al final lo que le estamos invitando es a que presente una sola solicitud. La tramitación en sí, desde el punto de vista competencial, es la misma, pero se produce todo en el seno de un mismo procedimiento. La tramitación conjunta de proyectos, me aventuraría a decir que tiene efectos ad intra, no, tiene efectos ad extra, puesto que efectivamente es un procedimiento respecto de un administrado, ¿no? Fuera de la administración. Pero traigo el concepto de ad intra porque fíjense que estamos hablando de supuestos en los que en la cuestión afecte a varias consejerías o a varios entes instrumentales, pero todos ellos de la administración de la Junta de Andalucía. Es la diferencia básica con la gestión coordinada de procedimientos que sí no nos permite ir más allá. En este caso, la gestión coordinada de procedimientos se adoptaría por una orden de la consejería, si afectan a varios procedimientos de esa misma consejería, o por una orden conjunta de distintas consejerías, si afecta a varias, pero incluso si afectase a otras administraciones públicas, se admite la gestión coordinada de procedimientos vía convenio. Si les parece un ejemplo práctico,
que voy a simplificar mucho, ¿de acuerdo? Lo digo porque si tenemos algunos compañeros de industria o minas, lo mismo ponen el grito en el cielo por no haber sido lo suficientemente preciso, pero creo que es un ejemplo para que entendamos efectivamente de manera muy simple a qué nos estamos refiriendo. Miren, cuando se solicita una concesión de explotación minera, pues no solo tiene que solicitar conforme a la legislación en materia de minas esa concesión, sino que precisa también de una evaluación de impacto ambiental, que no voy a entrar en las modalidades, los requisitos y los presupuestos para que así sea, ¿no? Eso a día de hoy supone que hay que presentar la solicitud ante la Consejería competente en materia de minas, pero también tiene que solicitar la evaluación ante la Consejería de Medio Ambiente. Si nos fuéramos a una tramitación conjunta de proyectos, cuando el Consejo de Gobierno así lo acuerde a propuesta de la Consejería competente en materia de administración pública, designaría cuál es el órgano competente, de tal forma que el administrado únicamente presente la solicitud ante una consejería y tanto Minas como Medio Ambiente presentan o respetan sus propias competencias para resolver en el seno de esa tramitación conjunta de ese proceso. La gestión coordinada nos permite, como digo, ir más allá, porque se podría dictar una orden conjunta de la Consejería competente en materia de minas, de la Consejería competente en materia de medio ambiente, pero es que para la concesión de la explotación minera también se requiere de una licencia municipal de actividad, con lo cual, seamos realistas, no se va a firmar un convenio con todos y cada uno de los municipios de la comunidad autónoma, pero nada impide que en el caso de un municipio con una amplia tradición histórica minera, pues sí se haya firmado un convenio. De tal forma que estamos posibilitando, en el caso de gestión coordinada del procedimiento, que el interesado se dirija mediante una sola instancia para obtener tanto la concesión como la evaluación como la licencia municipal. ¿De acuerdo? Pasamos al apartado relativo a las medidas de impulso de la gestión administrativa y simplificación de procedimientos. Y aquí es muy curioso porque ya en el propio decreto ley se reconoce que en los anteriores decretos de simplificación administrativa había habido una modificación de los plazos de carácter parcial y que afectaba únicamente a procedimientos concretos, mientras que ahora se va mucho más allá afectando al procedimiento administrativo en general a través de cada uno de esos puntos que se ven en pantalla. Porque efectivamente lo que se produce es la revisión de efectos de silencio administrativo, concretamente en el artículo 21, cuando establece que los procedimientos iniciados a solicitud de parte interesada, cuando haya transcurrido el plazo máximo del plazo máximo, perdón, el plazo máximo para notificarse sin que se le haya notificado al interesado, pues podrá entender estimado por silencio administrativo su solicitud, salvo una serie de excepciones. Excepciones que por un lado son las que ya se preveían en la Ley 39/2015, me refiero así al derecho de petición, a la responsabilidad patrimonial o la revisión de oficio iniciada a instancia de parte interesada, pero como la Ley 39/2015 permitía también establecer otras excepciones por norma con rango de ley, de lo que se ha hecho uso en el decreto ley, y así, por ejemplo, hace mención a los procedimientos previstos en la Ley 9/2001 de determinación del silencio administrativo o los procedimientos por los que se determina el reconocimiento o constitución de situaciones jurídicas individualizadas a favor del obligado a ingresos no tributarios o en materia de personal, y prevé al final una cláusula de cierre previendo la posibilidad de otras excepciones por norma con rango de ley. No sé si es mi papel hoy aquí, pero me van a permitir una pequeña crítica respecto de este precepto. Y es que bueno, efectivamente, este precepto ya regía plenamente en derecho autonómico, puesto que la Ley 39/2015 era legislación básica estatal, y efectivamente la simplificación administrativa se trata, si hemos entendido bien, de una simplificación de procedimientos, no del ordenamiento jurídico. Pero creo que una cosa podía ir de la mano de la otra, es decir, yo creo que en vez de haber dejado este artículo 21 como náufrago en medio del mare magnum de 277 artículos, podríamos haber dado una vuelta de tuerca más y haber utilizado el artículo 21 para modificar una normativa ya existente incorporando un precepto o modificando uno ya existente. Me explico, si ya estamos diciendo que la Ley 9/2001 regía, regulaba la materia relativa al silencio administrativo de los procedimientos de la comunidad autónoma, pues no hubiera estado de más a lo mejor incorporar el contenido de este artículo en el artículo 1 o prever un artículo 1 bis para prever los efectos o la revisión de efectos del silencio administrativo. Como digo, no es un efecto ni mucho menos invalidante, es una cuestión de gusto de técnica legislativa que únicamente a mí incumbe. La otra modificación es respecto de los plazos de resolución, modificación también a medias, quiero decir, ya regía plenamente en el derecho autonómico como veíamos, porque la ley 40/2015, perdón, la ley 39/2015 ya preveía el hecho de que los procedimientos se resolverían en el plazo legalmente establecido, salvo que una norma con rango de ley o el derecho de la Unión estableciera otro distinto. En cualquier caso, como máximo sería de 6 meses y cuando la norma reguladora del procedimiento no determinase ese plazo, pues debía ser de 3 meses.
como digo, ya regía plenamente, puesto que la Ley 39/2015 era legislación básica estatal. Pero bueno, se ha optado por incorporarlo, que no está de más, en el derecho autonómico, en el sentido de incorporarlo a su legislación positiva. Pero puedo hacer la misma crítica que hacíamos para la revisión de efectos de silencio administrativo. Fíjense que la LAJA, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía 9/2007, en su artículo 111, al regular los procedimientos de competencia de comunidad autónoma, tenía una frasecita en la que decía que los procedimientos se resolverían en el plazo legalmente establecido. Pues lo mismo, en vez de dejar el artículo 22 aquí abandonado en medio del decreto ley, pues creo que podría haber sido una buena opción también por completar y por ser más preciso dentro del ordenamiento jurídico, el haber utilizado para modificar el artículo 111 de la LAJA, incorporando el del artículo 22 del decreto ley, ¿no? La emisión de informes y dictámenes lo que se hace es incorporar lo previsto en el artículo 79 y 80 de la Ley 39/2015. Los informes y dictámenes se emiten en el plazo de 10 días, salvo que se establezca otro plazo de norma con rango de ley. Se puede, en el caso de que no se emitan en ese plazo, se puede continuar con la tramitación del procedimiento hasta el momento previo dictado de la resolución. Se prevé también la posibilidad de suspensión conforme a la normativa básica estatal y se remite a la normativa del Consejo Consultivo, del Gabinete Jurídico, de la Intervención General y del Consejo Económico y Fiscal para el caso de sus informes de los que son de su competencia. Y la novedad tal vez esté en el artículo 24, cuando prevé la posibilidad de que cuando deban de emitirse distintos informes de distintos ámbitos sectoriales, pues la posibilidad de que se acuerde su emisión simultánea. No está en este apartado, pero ya que he mencionado la LAJA, permítanme únicamente indicar que han sido modificados los artículos 82 y 84 en lo que respecta al registro electrónico único y la presentación de documentos ante el mismo. Pasamos a otra de las grandes reformas o de las grandes cuestiones que se plantean en el decreto ley. Recuerden que en la ley 39/2015, en su artículo 69, ya regulaba la declaración responsable y la comunicación previa como instrumento por el cual se determinaba el ejercicio de un derecho a actividad desde el mismo día de su presentación, consagrando así este principio de intervención administrativa mínima y que debía de ponerse en conexión con el artículo 21 cuando era una excepción a la obligación de resolver de administración, ya que por sí solos ya eran título habilitante suficiente para el ejercicio de un derecho o de una actividad. Pues eso es lo que se ha hecho incorporándolo en el decreto ley, de tal forma que se ve que para velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos en una normativa que sea aplicable, los órganos, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía no podrán adoptar medidas que supongan la restricción de derechos individuales o colectivos ni otros requisitos distintos para el ejercicio de actividad más que los que procedan por razones de interés general debidamente justificadas sobre la base de los principios de necesidad y proporcionalidad. Se consagra así este principio de intervención administrativa previa, que supondrá que no se podrá requerir de información o documentación al interesado si esa puede estar suplida válidamente por una declaración responsable o una comunicación. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Desde el punto de vista de su finalidad sí, pero la declaración responsable en realidad es un documento suscrito por el interesado en el cual va a poner de manifiesto a la Administración que cumple con los requisitos legalmente exigidos para el ejercicio de una actividad o de un derecho. En el caso de la comunicación, es un documento en el que pone de manifiesto los datos identificativos u otros relevantes necesarios para el ejercicio de una actividad o un derecho. Todo esto es, por supuesto, sin perjuicio de las facultades de comprobación y control previsto en el decreto ley, que como tal no suponen una gran novedad respecto de lo que ya que conocíamos. Se practican de oficio por la Administración, no se practican en instancia de parte y, por lo demás, supone que pues, en cualquier momento la Administración va a poder requerir los documentos a los que esté legalmente obligados a tener, a contar el interesado para el ejercicio de una actividad o un derecho. Por razones de tiempo, apunto únicamente que en el seno de esta cuestión pues, están reguladas las entidades colaboradoras de acreditación y las de habilitación, que no son lo mismo, que bueno, simplemente lo dejo apuntado de que está en la normativa, sin perjuicio de que si tenemos tiempo al final, en el tiempo del debate, pues podemos también adentrarnos un poquito en esta cuestión. Pero sí creo que es importante que nos planteemos una cuestión en materia de esta comprobación, vigilancia, control y inspección, que es el hecho de los efectos que produce cuando, estando obligado a ello, no se produce una declaración responsable o no se presenta una comunicación, o bien se produce una falsedad, ocultación o omisión de algún dato de carácter esencial. Veremos más adelante también qué se entiende por tal carácter esencial, ¿no? Pues se produce un triple efecto. El primero es que se debe de producir la cesación en el ejercicio de la actividad del derecho desde el mismo momento de su comprobación. Se debe de restituir la cosa a su estado originario en el momento del inicio del ejercicio de la actividad o el derecho. Pero además se impone la prohibición de presentar nueva declaración responsable o comunicación y hace mención al decreto ley.
al plazo que resulte de la aplicación del régimen sancionador previsto en el decreto ley o en su normativa sectorial. En defecto de regulación, este plazo no será inferior a 6 meses ni superior a 5 años. Me van a decir que soy el crítico de la tarde, pero aquí yo creo que la coletilla es verdad que podría ser mejorable como se ha redactado, porque no me cabe duda que lo que se ha pretendido aquí es decir, si tiene normativa sectorial aplicable, aplícanlo, en su defecto lo del decreto ley. Y en el decreto ley, efectivamente, para el caso de las sanciones no pecuniarias se prevé un lazo temporal desde los 6 meses hasta los 5 años, ¿no? Entonces, es verdad que, como digo, la redacción podría ser mejorable, pero no nos cabe duda de que se aplica en ese sentido. El lazo temporal, 6 meses a 5 años, o el que esté en su normativa sectorial, nos remitimos a lo que ya conocemos todos en materia de derecho administrativo sancionador, en cómo se gradúan las sanciones, cómo debe de motivarse y cómo debe estar presente siempre el principio de proporcionalidad. Cuidado porque este principio de intervención administrativa previa, mínima, perdón, supone que la regla general va a ser la declaración responsable y la comunicación previa, pero no desaparecen las licencias y las autorizaciones. Lo que pasa es que va a estar para supuestos tasados. Es decir, la norma va a poder admitirlo en supuestos tasados previstos en el decreto ley. Por ejemplo, cuando se trate de operadores, cuando se trate efectivamente de operadores económicos y que existan justificadas razones de orden público, de salud pública, de protección del medio ambiente, que se entienda que esas razones no estén suficientemente salvaguardadas por una declaración responsable o una comunicación. O bien, cuando se trata de una actividad económica que requiera de una instalación o infraestructura fija que pueda afectar a la seguridad, al orden público, a la protección del medio ambiente, para la protección del patrimonio histórico y que tampoco se entiendan suficientemente salvaguardadas por una mera declaración responsable o comunicación. O bien, también cuando se vean limitados los operadores en un determinado mercado por razón de que sean escasos los recursos naturales o por razón de utilización del dominio público. O bien, porque así se prevea en el derecho de la Unión, en un convenio o tratado internacional, o hace incluso mención el decreto ley al principio de prudencia. Tengan en cuenta, para concluir este apartado, que también se prevé un régimen sancionador. Un régimen sancionador que, por lo demás, bueno, se prevé siempre en defecto de lo que esté previsto en su normativa sectorial. Y me explico, si en la normativa sectorial que están ustedes aplicando hay un régimen sancionador en el que se prevean infracciones y sanciones para el tema de las declaraciones responsables, comunicaciones, autorizaciones, licencias, se aplica el de la normativa sectorial. Si no lo tienen, pues efectivamente habrá que acudir al decreto ley. Una cuestión, el decreto ley, por ejemplo, ha calificado el tema de las infracciones permanentes y continuadas. Si en su normativa sectorial hay un régimen sancionador en esta materia, pero que no ha previsto lo relativo a las infracciones permanentes y continuadas, ¿podemos acudir, por tanto, al decreto ley para poder aplicarlas? No. Es decir, no hagamos un espigueo. Se trata de decir, si está previsto en mi normativa sectorial, aplico el régimen sancionador tal y como está previsto, y solo en el caso de que no exista, pues entonces aplicaré el previsto en el decreto ley. Cuidado, no se vayan diciendo, pues el letrado de la Junta de Andalucía nos dijo que como en mi normativa sectorial no hay previsto lo de las infracciones permanentes y continuadas, yo no lo puedo aplicar en mi... No, lo que estoy diciendo es que no se puede aplicar con fundamento en el decreto ley, pero si en normativa que le resulte de aplicación, si lo tienen previsto, pues efectivamente será plenamente aplicable. Y me explico. En materia de alquiler de viviendas turísticas, por ejemplo, tienen un régimen sancionador para el tema de declaraciones responsables en la que no está previsto el tema de las infracciones permanentes. Pero es que la ley 12/2012 de 26 de diciembre, de medida urgente de liberalización del comercio y de determinados servicios, en su anexo 1 se refiere al alquiler de vivienda, es legislación básica estatal y en él el régimen sancionador sí prevé las infracciones permanentes. Por lo cual, fíjense, en su normativa sectorial concreta no está prevista, pero como la legislación básica estatal sí lo tiene, entonces se ha aplicado. Lo que me importa es que veamos la diferencia de decir que no nos quedemos con la conclusión de que no estoy diciendo que no se pueda aplicar, que no se puede aplicar con fundamento en el decreto ley si cuentan con su propio régimen sancionador, porque si no estamos haciendo un espigueo. No me detengo en materia de los sujetos responsables, de la tipificación de las distintas infracciones, ni de las calificaciones, ni la graduación de las sanciones, porque tampoco creo que había habido una gran revolución innovadora respecto de lo que ya conocemos en el derecho administrativo sancionador, ¿no? Entonces, sí, muy brevemente,
paso al siguiente apartado porque efectivamente esto, todo lo que es relativo al procedimiento, organización y nomenclatura del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se escapa de lo que ha sido mi máxima en esta ponencia, ¿no? Porque finalmente solo va a afectar a la consejería competente en materia de Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pero yo creo que sí, como todo empleado público, e incluso me atrevería a decir que como todo ciudadano, una de las grandes reformas que se opera es en el decreto 188/2018, porque si estábamos acostumbrados a que hubiera dos tipos, dos modalidades de boletín, el ordinario y el extraordinario, ahora nos encontramos con tres. El ordinario sigue siendo el que se publica de lunes a viernes, en todos los días del año que no sean inhábiles en todo el territorio de la comunidad autónoma. El extraordinario sigue siendo aquel que, no siendo encasillable, vamos a decir así, en las otras modalidades por circunstancias excepcionales, pues se puede publicar incluso en días inhábiles, mientras que el complementario hace mención a aquellos supuestos en los que no se ha podido incluir en el ordinario por un tema de planificación y que no puede esperar al siguiente ordinario. Entendemos así que va a requerir de una doble motivación. Va a tener que motivar cuáles son las razones de planificación que han impedido que se incluyan en el ordinario que ya ha sido publicado el último y las razones por las cuales no puede esperar al siguiente ordinario. Es cierto que en el decreto ley se ha previsto que se dicte una orden por la Consejería competente en materia del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la que se va a concretar, bueno, como una guía a través de buenas prácticas para distinguir claramente entre unas y otras modalidades. Salvo error por mi parte, este fin de semana, esta semana no he tenido tiempo de comprobarlo, lo confieso, mea culpa, pero no se había producido esta orden. Entramos en la materia de disposiciones presupuestarias, tributarias y financieras, un apartado que creo que hubiese sido mucho más interesante, desde luego, desde el punto de vista práctico, si lo exponen los compañeros de la intervención general, pero bueno, me aventuro a ello. Vamos a ver, se producen diversas modificaciones en el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Modificaciones que afectan a la competencia de los distintos órganos, sobre todo en materia de realización, aprobación y ejecución de gastos. Se produce una modificación también en cuanto a los documentos que deben acompañar el anteproyecto de ley del presupuesto de la comunidad autónoma, que antes había un listado muy amplio de documentos que debían de acompañarlo y que ahora únicamente debe acompañarse de una memoria justificativa de su contenido. Es una de la única excepción prevista en nuestro ordenamiento autonómico de anteproyecto de ley que no requiera de memoria de análisis de impacto normativo. Y la razón de ser está en que efectivamente va a tener esta memoria justificativa y la ley, el proyecto de ley del presupuesto que se remite al Parlamento, ese sí que se va a acompañar ahora de un amplísimo listado de documentos que se hace mención a la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que al final va a hacer las veces de esa memoria de análisis de impacto normativo. Pero al final la gran diferencia o la gran reforma que se produce es en el nuevo artículo 52 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, cuando regula la ejecución del presupuesto de gastos distinguiendo cuatro fases distintas. La primera, la de aprobación de realización del gasto, que se identifica con el acto administrativo o negocio jurídico que lleva aparejada la realización de un gasto de cuantía cierta o estimada y que también va a llevar aparejada la consiguiente la reserva de la totalidad o parte del crédito presupuestario. La segunda fase va a ser la de disposición, la del acto administrativo o negocio jurídico, que en la cuantía y condiciones que se determine se va a suponer el compromiso de gasto frente a terceros de la Administración. Luego tendremos el de reconocimiento de la obligación, que supondría el reconocimiento de tener un crédito frente a la Hacienda de la Junta de Andalucía y finalmente, esa parte ya no ha cambiado, la de la orden de pago y el pago material. ¿El gran cambio cuál es? Que en materia de aprobación del gasto en realidad ha desaparecido la necesidad, tal y como conocen el órgano gestores, del documento contable. No va a ser necesario ya editarlo, no va a ser necesario firmarlo y aparece el de anotación contable. Ello se explica porque se ha producido una identificación entre las competencias de gestión administrativa y las de ejecución presupuestaria, que hacen innecesario firmar el documento contable y los demás actos de ejecución presupuestaria, siendo la intervención que fiscaliza la que va a asumir la función de contabilizar, es decir, la de practicar la anotación contable y en la que van a indicar todos los datos económicos, financieros, presupuestarios o patrimoniales que requiere el negocio jurídico. Decía que hubiera sido más interesante que lo exponga la intervención general de la Junta de Andalucía, porque la cuestión teórica es la que le expongo. A Dios gracias, lo expreso así, ni antes del decreto ley ni después del decreto ley, desde el punto de vista práctico, los lectores de la Junta de Andalucía hemos tenido que llevarlo, me aventuro incluso a decir que ni siquiera hemos tenido que utilizar giros, con lo cual las dudas prácticas que les pueda plantear o suscitar la cuestión
reconozco que no voy a poder resolverlas más allá de este cambio que ha supuesto, pues efectivamente, el que sobre todo para el órgano gestor se supriman determinados trámites que alargaban el procedimiento y lo complicaban, ¿no? Por lo demás, me remito también al artículo 81 por la modificación que se hace de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la incidencia que puedan tener en los ámbitos sectoriales con los que ustedes trabajen respectivamente y que les pueda interesar, ¿no? Hay diversas reformas también en materia de contratación administrativa. Y voy regular, pero bueno, yo creo que en unos 10 minutos podemos liquidarnos la parte del decreto ley. La contratación administrativa, pues, por ejemplo, se ha modificado lo relativo al procedimiento de resolución contractual. Procedimiento de resolución contractual para el cual tendríamos que hacer un poquito de historia. El artículo 212.8 de la Ley de Contratos preveía que el plazo era de 8 meses y la disposición final primera de la Ley de Contratos preveía que eso era legislación básica estatal. Esa disposición final fue declarada inconstitucional por considerar que afectaba al ámbito de competencia de las administraciones que no fueran Administración General del Estado. Y así nuestro Consejo Consultivo se pronuncia en el sentido de decir, pues si no puede aplicar el 212 y no tenemos normas reguladoras de este procedimiento en la Administración Autonómica, pues tendré que aplicar el plazo de 3 meses de la Ley 39/2015. Pues el decreto ley ha venido a motivar sobre la base de considerar que un procedimiento que requiere de varios trámites, pues que 3 meses es muy corto y que por lo tanto se alarga al plazo de 8 meses, tal y como ya preveía la Ley de Contratos. Otra modificación es respecto a los bastantes de poderes. Recuerden que el bastante de poderes es ese acto administrativo por los cuales los letrados de la Junta de Andalucía en el ámbito de nuestra comunidad autónoma determinamos que a la vista de los documentos justificativos de poderes o facultades, una determinada persona tiene facultades, tiene poderes bastante suficientes para actuar en nombre de otro ante la administración. ¿Qué se ha llevado como reforma en el artículo 55 del decreto 39/2011? Pues yo creo que una reforma lógica y de eficacia. Y me explico. Por un lado, los letrados de la Junta de Andalucía somos los competentes para emitir el bastanteo. Por otro lado, los letrados de la Junta de Andalucía somos miembros preceptivos en las mesas de contratación. Si aplicábamos el tenor literal de los pliegos, podíamos llegar al absurdo de que una licitadora propuesta adjudicataria pues presentara los documentos justificativos de poder, pero no presentara el bastanteo de poder. ¿Qué teníamos que hacer? Conforme al pliego, requerirle de subsanación y si no lo subsanaba, excluirlo, cuando hay un letrado de la Junta de Andalucía con plenas competencias, plenas potestades para emitir el bastanteo en la mesa, pues a la reforma que se ha llevado a cabo. En aquellas licitaciones en las que no haya mesa de contratación, piensen, 159.6 de la Ley de Contratos en relación con el 323, en el caso de los supersimplificados abreviados no hay mesa de contratación, pues en esos casos sí se requiere del bastanteo. En los demás casos, cuando sí haya mesa de contratación, por tanto está presente un letrado de la Junta de Andalucía, en los pliegos está previsto que presente bastanteo, pero si no lo presenta, pues será emitido in voce por el letrado de la Junta de Andalucía de la mesa y se tomará constancia de ello en el acta correspondiente. En materia de contratos menores también nos encontramos con modificaciones. Tengan en cuenta que el 118 de 2020 ya había sido modificado, el 118 de la Ley de Contratos me refiero, en el sentido de que era necesario que efectivamente se justificara por el órgano de contratación la necesidad del contrato menor y que se justificara que no se estaba alterando su objeto para variar los umbrales que daban acceso a la contratación menor. Pero había una excepción, que era la de los contratos menores de cuantía inferior a 5.000 euros. Pues esto es lo que se ha incluido en el decreto ley. En el decreto ley se excluye, por tanto, la necesidad de este informe para los contratos de menos de 5.000 euros. Tiene otra relevancia. Conforme al artículo 64, tengan en cuenta que no se publica en el perfil del contratante. Conforme al 335, no se comunica a la Cámara de Cuentas. Conforme al 346, todo ello de la Ley de Contratos, no es necesario comunicarlo tampoco al registro de contratos del sector público. Garantía definitiva sí que supone, yo creo que uno de los grandes avances en materia de impulsar el que las empresas puedan participar en la licitación administrativa. Verán, el 108 de la Ley de Contratos ya preveía que una de las modalidades posibles de garantía definitiva es que se constituyera mediante retención en el precio. En mi experiencia como letrado, en las mesas de contratación, en los pliegos que he visto, desde luego que yo no sé si es por costumbre o por práctica, pero era muy, muy raro el que existía. Pero entiéndanme que la regla general era que los órganos de contratación no lo incluían como una de las modalidades posibles en sus pliegos. Esto había modificado ya con el anterior decreto de simplificación administrativa que lo establecía que debía
de posibilitarse, debía de incluirse, por tanto, en los pliegos para los contratos financiados con fondos europeos. Y ahora, con este decreto ley, ya se prevé para todo tipo de contratos. Por lo tanto, recuérdenlo que siempre, siempre, siempre ahora deberán de incluir la posibilidad de constituir mediante retención en el precio en sus pliegos de cláusulas administrativas. Yo creo que, puesto que es una cuestión que se ha analizado por parte del gabinete jurídico, y aunque voy muy mal de tiempo, pero me parece interesante que lo planteemos. Verán, además debe entenderse que las modalidades que se elijan no son inamovibles. Y me explico. El artículo 87 del reglamento de la Tesorería General de la Administración de la Junta de Andalucía hace mención a las modalidades clásicas de garantía, el metálico, el aval, el seguro de caución, y prevé incluso la posibilidad de cambiar una por otra una vez que ya está constituida con una modalidad, ¿no? Pero no hace mención a la de retención en el precio. En gabinete jurídico no hemos planteado esta cuestión y, por ejemplo, mis compañeros del Servicio Jurídico Provincial de Granada han analizado un supuesto en el que ya se había emitido la primera factura y, por lo tanto, se había retenido el precio. Es decir, la garantía estaba constituida tanto desde el punto de vista formal como material. ¿Se podía cambiar por metálico como pretendía la contratista? Se llega a la conclusión por parte del gabinete jurídico sí, en primer lugar porque no supone una modificación sustancial del contrato y por otro lado no hay una alteración del equilibrio en provecho del contratista. En el caso del Servicio Jurídico Provincial de Málaga, en el que trabajo, se nos ha planteado un supuesto distinto. Es aquel en el que realmente no se había llegado a constituir esa garantía. Y me explico. Se había optado por la constitución mediante retención en el precio, se había formalizado el contrato, se había iniciado la ejecución del mismo, pero como no se había todavía emitido la primera factura, no se había retenido el importe. Y de repente la contratista dice, pues yo quiero cambiarlo por un seguro de caución o metálico. ¿Puedo? Pues al final lo que analizábamos era el tema de decir que no afectaría, el admitirlo no afectaba a la concurrencia, por otro lado no suponía un perjuicio para la administración que desde el punto de vista temporal incluso percibía o cogía el importe, para que lo entendamos, de la garantía antes, puesto que va a ser incluso antes de que se emita la primera factura, ¿no? Y además concluíamos una cuestión de lógica, es decir, si ha podido optar en un primer momento, que era cuando estaba propuesto adjudicatario, y va a poder optar una vez que ya está constituida formal como materialmente, cuál es la razón de ser para que no pueda hacerlo entre medias, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, pues llegamos a esta conclusión de que la elección de la modalidad no es una cuestión inamovible. Y la otra reforma que se opera es respecto a los certificados de buena ejecución de los subcontratistas, ya que tengan en cuenta que en materia de contratación es posible que acudamos a que la contratista acuda para parte de la prestación del objeto del contrato a subcontratistas, los cuales ahora van a poder solicitar el que por la parte de la contratista principal se emita un certificado de buena ejecución que deberá ser sometido a validación del órgano de contratación. Cuando lo solicite la subcontratista, deberá la contratista emitirlo en el plazo de 10 días. Con esto, al final, lo que estamos facilitando es que puedan adquirir experiencia, empresas, por ejemplo, de nueva creación, pequeñas, medianas empresas, y por lo tanto van a adquirir por vía de estos certificados subcontratistas experiencia que de futuro va a poder acreditar más solvencia para poder participar en otras licitaciones, ¿no? Bueno, por razón de tiempo no me detengo mucho más en estos certificados de buena ejecución y ya sí que sí, el último apartado en materia de patrimonio que vamos a ir, pero verdaderamente de puntillas. La potestad investigadora ni me detengo porque en realidad únicamente afecta a la delegación territorial con competencia en materia de Hacienda. El del LINDE tampoco, la modificación principalmente ha sido en cuanto a la publicación, que ya se hace en Boja, no en el Boletín Oficial de la provincia. En cuanto al uso privativo de bienes, ya tengan en cuenta que la regla general ahora va a ser, como ya era, la concesión administrativa y únicamente se cabe el régimen de autorización previsto en el único artículo, en el nuevo artículo 32 bis de la Ley de Patrimonio de Andalucía. ¿De acuerdo? La ley 4 barra 1986. Por lo demás, se sigue requiriendo para esta autorización el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio y, como decíamos, la regla general es de la concesión administrativa. Se suprime la posibilidad de adjudicación directa cuando en el seno de esa concurrencia únicamente, la concurrencia por concesión administrativa, únicamente hubiese una solicitud, que era lo que estaba previsto antes de la Ley de Patrimonio de Andalucía. Ahora únicamente cabe la adjudicación directa en los supuestos del artículo 137 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de Administraciones Públicas. Se modifica el régimen de duración de las concesiones, que ya son de 75 años como máximo, incluido las prórrogas, que antes eran de 50. Y por lo demás, la autorización y concesiones sigue siendo de la consejería a la que esté adscrito el BIM. Tenemos también el tema de la adquisición a título oneroso de inmuebles, en los cuales lo que se hace ahora con la reforma es
perfilar los supuestos en los que sí vamos a poder acudir a la adjudicación directa o a la adquisición directa, siempre por peculiaridades de la necesidad de satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia. Y se hace referencia así a supuestos en las que el vendedor sea otra administración pública o una entidad del sector público, la adquisición derivada de derecho a adquisición preferente, cuando se adquiera la cuota de un condominio, o bien cuando se haya quedado desierto un procedimiento ya iniciado con publicidad, con los mismos requisitos y condiciones, salvo la del precio y la superficie que se pueden alterar en un 10%. La adquisición a título lucrativo, la de bienes inmuebles, no ha cambiado en lo que a nosotros nos interesa. A ver si ha cambiado, pero la consejería que lo asume es la competente en materia de patrimonio. Y lo que sí cambia respecto de los bienes muebles. Antes se distinguía entre el Consejo de Gobierno y la Consejería según que tuviera más, o la Consejería la que estuviera escrito según tuviera un valor de más o menos de 3 millones de euros, mientras que ahora se distinguen los supuestos de donaciones en los que sí esté fijado el fin. La consejería competente será a la que queda escrito, de aquellos los que no esté fijado por el donante el fin a que han de quedar escrito, en cuyo caso lo asume la consejería competente en materia de patrimonio. Para el resto de cesiones gratuitas, la consejería competente será aquella a la que vayan a quedar adscritos. Y en cuanto a la enajenación de bienes muebles, la de los inmuebles, por la razón que ya hemos expuesto, no nos interesa aquí, pero la de bienes muebles únicamente cambia por el valor. Competencia será de la consejería a la que vaya a quedar, a la que estén adscritos, o al Consejo de Gobierno. Antes era en función del valor de 6 millones, ahora es el valor de 10 millones. Con esto hemos terminado, muy mal de tiempo, lo confieso, todo lo relativo al análisis del decreto ley, pero reconozcan que es verdad que teníamos muchos puntos que analizar. Centrándonos ahora en la normativa estatal o la actualización jurídica en sentido estricto de este último cuatrimestre, pues he intentado decantarme, por un lado, en cuanto a la normativa e intentar encontrar leyes, una forma legislativa tan denostada por parte de todos los legisladores en los últimos tiempos. En cuanto a las resoluciones, pues ya verán que ha sido una cuestión meramente egoísta. He elegido algunas de las resoluciones en función del interés que me podían suscitar por uno u otro motivo, ¿no? En la normativa estatal, pues habría que destacar la Ley 2/2024 de 1 de agosto, que ven en pantalla, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. La diferencia respecto a la regulación anterior es que antes teníamos 3 ámbitos sectoriales distintos con 3 comisiones distintas. Se unifica en un único órgano, con un único procedimiento y, por lo tanto, un mismo criterio, ¿no? La Ley Orgánica 2/2024 de 1 de agosto de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, para la cual tenemos que tener en cuenta la diferencia entre representación paritaria y presencia equilibrada. Paritaria, hombres y mujeres representadas al 50%, equilibrada como mínimo en el 40% y máximo en el 60%, ¿no? Y tiene incidencia en muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ha modificado la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que desde 2007 establecía la presencia equilibrada, que no paritaria, en las listas al Congreso de los Diputados, a la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, al Parlamento Europeo, las elecciones municipales, y que ahora lo que establece es la representación, la presencia paritaria, y además con los sexos ordenados alternamente, es decir, si en la lista es de 20 candidatos, no vale que los 20 primeros sean hombres, que los 10 primeros sean hombres y los 10 últimos mujeres, sino que tienen que estar ordenados alternativamente en la lista. Ha afectado también a la composición del Gobierno, de la Administración General del Estado, sus órganos superiores y directivos, que también van a tener que tener una composición equilibrada. Afecta también a los órganos de gobierno del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, y que modifica la ley orgánica reguladora de estos órganos constitucionales en este mismo sentido, como también afecta a los consejos de administración de las entidades cotizadas por imposición de la normativa comunitaria y que hace que se modifique la ley de sociedades de capital. Y también afecta, pues, a los órganos de gobierno de otros entes como asociaciones, fundaciones, sindicatos, asociaciones profesionales, colegios profesionales, y modifica la normativa de cada uno de ellos. La Ley Orgánica 3/2024, como ven, supone una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifica los requisitos para ser magistrado de sala para el caso de los juristas de reconocido prestigio. Antes se les exigía que tuvieran 15 años de ejercicio profesional, ahora pasan a 20. Se modifica también en el hecho de considerar que están en situación de excedencia voluntaria aquellos que se presenten a elecciones al Congreso de Diputados, al Senado, bueno, a todas las elecciones políticas que conocemos en nuestro país, incluidas las del Parlamento Europeo.
pero también pasan a tal situación de excedencia voluntaria los que sean nombrados cargos políticos o de confianza por decreto ley, por decreto autonómico o por acuerdo del Pleno Municipal. No pueden volver al servicio activo hasta transcurridos 2 años de su cese y además deberán de abstenerse y podrán ser recusados en aquellos procedimientos en los que sea parte de un partido político o un grupo político. Y también modifica el régimen de incompatibilidades para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, de tal forma que no podrán serlo aquellos que en los 5 años anteriores hayan sido titular de un ministerio, titular de una Secretaría de Estado, de una consejería de un gobierno autonómico o presidente de una entidad local. Tampoco podrán ser lo de los vocales, y aquí sí me detengo porque me ha parecido curioso, quienes hayan sido cargo político representativo en el Congreso de Diputados, Senado, Parlamento Europeo, Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas. No hace mención a las entidades locales. Yo puedo entender que el que termine siendo alcalde de un pueblo pequeño, pues sea por motivos familiares, por motivos de afecto, por motivos de mucho, pero al final no deja de ser curioso que se haya excluido completamente el tema de las elecciones municipales cuando un alcalde de un gran municipio de nuestro país, pues no sé hasta qué punto no incurriría también en el mismo presupuesto de eventual incompatibilidad que un diputado o un senador, ¿no? Pero como veíamos, también modifica el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, precisamente en cuanto al régimen de incompatibilidades del fiscal general del Estado, que me reitero a lo que ya se preveía para el caso de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque está redactado en los mismos términos, y por lo demás pues se prevé que se le aplique también las causas de abstención y recusación previsto para magistrados y jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Si se le plantea por alguna de las partes alguna de estas causas, pues será resuelto por la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo. En este cuatrimestre no busquen más leyes, porque son estas tres a nivel estatal las que tenemos. Lo que sí tenemos son reales decretos, de los cuales aquí tienen una muestra. El 614/2024, por ejemplo, para modificación del procedimiento de lucha contra la legionelosis en cuanto a cambiar los requisitos de la toma de muestras y el cultivo de los mismos, y también en cuanto a cambiar el régimen de responsabilidad, porque antes únicamente afectaba a los titulares de la instalación, pero no de la explotación, que no tenían por qué ser lo mismo. El Real Decreto 612/2024, que lo que hace es modificar el régimen de protección de los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, principalmente como consecuencia de los cambios normativos acaecidos en el ámbito comunitario. El 613/2024, que modifica el reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en lo que respecta al alquiler de vehículos sin conductor para el transporte de mercancías en el seno del territorio de la Unión Europea. El 615/2024, que lo que hace únicamente es aprobar el Estatuto del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia. El Real Decreto 708/2024, que viene de la Ley 2022, perdón, de la Ley de 2023 de cooperación al desarrollo, que exigía el que se aprobara un estatuto del cooperante, pues se aprueba por este Real Decreto. El Real Decreto 758/2024, por el cual se crea el Consejo de la Productividad de España, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exigía que se creara un órgano de esta naturaleza para cada uno de los Estados miembros, que evaluara la productividad y, bueno, que estableciera un estudio o una previsión de cómo iba a avanzar la productividad en el mercado de cada uno de los Estados miembros, ¿no? Y el Real Decreto 893/2024, que lo cito porque, bueno, ha tenido cierta repercusión en los medios de comunicación, es el que establece el régimen de protección del trabajo en el ámbito doméstico, ¿no? Creando pues toda una serie de derechos que se conocía ya para el común de los trabajadores, como pudiera ser el derecho a que se le proporcione el equipo de trabajo, a un reconocimiento médico, entre algunas de las medidas más significativas. Y el Real Decreto 892/2024, que lo traigo para los amantes de los vehículos, porque lo que hace es derogar el de 1995, el reglamento de vehículos históricos. Piense que los vehículos históricos son aquellos que tienen más de 25 años de antigüedad y que pueden tener una serie de beneficios en función de los ayuntamientos, en función de las entidades locales, pueden incluso estar exentos del impuesto de circulación, ¿no? Pero se ha considerado que el procedimiento que estaba previsto en el reglamento de 1995 era muy costoso en relación con el valor intrínseco de los vehículos y por lo tanto se ha optado por su modificación. Si pasamos al análisis de normativa autonómica, sin duda la norma estrella va a ser la ley de este cuatrimestre, la ley 2/2024 de 19 de julio del Consejo Consultivo de Andalucía, que ha derogado y por tanto sustituido a la anterior ley 4/2005 de 8 de abril. ¿En qué ha cambiado la normativa?
Pues miren, principalmente en cuanto al presidente y los consejeros electivos, que antes eran elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional, ahora se exigen 15. La otra modificación es respecto de los consejeros electivos de carácter exclusivo. Antes eran 6, siguen siendo 6, pero los que no tienen carácter exclusivo, antes era un máximo de 6, que ahora pasan a ser un máximo de 4. El caso del consejero, los consejeros permanentes, creo que hay una modificación aparente y me explico. Consejero permanente es aquel que ha sido o que ha ostentado la titularidad de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y en la regulación de la Ley 4/2005 lo que se preveía es que era aprobado por el Consejo de Gobierno previa aceptación del interesado, ¿no? ¿Previa aceptación de qué? Si no se había elaborado un procedimiento en el que hubiera una propuesta que se le somete a su aceptación para que luego sea aprobada. Al final, la aceptación de nada, porque no había nada formalmente, no dejaba de ser una solicitud del interesado, ¿no? Y así se ha incorporado en la Ley 2/2024. El interesado, quien haya ostentado la presidencia de la Junta de Andalucía, puede solicitarlo y tiene por derecho el incorporarse y es aprobado por el Consejo de Gobierno. Y donde sí encontramos alguna que otra modificación de más calado es materia de competencia, ¿no? Del Consejo Consultivo. Así, por ejemplo, si antes era competente en materia de indemnización de daños y perjuicios de más de 60.000 euros, ahora el umbral sube a 70.000. En el caso de la responsabilidad patrimonial para administraciones distintas a la de la Junta de Andalucía, si antes era competente en cuantía superior a 15.000, ahora ha pasado a 50.000. Asume también competencia para pronunciarse en las reclamaciones de responsabilidad contable que se dirijan frente a la Administración de la Junta de Andalucía con el umbral de 30.000 euros. También antes era competente en los conflictos de atribuciones entre distintas consejerías y ahora mantiene el de conflicto de atribuciones entre distintas consejerías, pero también entre consejerías y entidades del sector público adscritos a otras consejerías o de entidades del sector público adscritas a distintas consejerías entre sí. Y donde también encontramos cambios es, por ejemplo, en el tema de las modificaciones contractuales, en el que ahora se ajusta al tenor literal de lo que ya está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y, por lo tanto, será preceptivamente consultado el Consejo Consultivo, valga la redundancia, en los supuestos de modificaciones no previstas en los pliegos que conjunta o aisladamente superen el 20% del contrato y que tenga un valor de más y que el precio sea de más de 600.000 euros. Y otra de los cambios ha sido en materia de interpretación, nulidad y resoluciones, porque, bueno, recordarán que en materia de nulidad, por ejemplo, el propio Consejo Consultivo interpretaba la Ley 4/2005 en el sentido de considerar que siempre, siempre, siempre debía de pronunciarse. En el caso de las interpretaciones y las resoluciones de los contratos administrativos, en cambio, era únicamente en aquellos de cuantía superior a 600.000 euros. Pues ahora, tanto en caso de interpretación como nulidad como resolución, únicamente se va a pronunciar cuando haya oposición del contratista, sea cual sea la cuantía, sea cual sea la otra circunstancia. Si hay conformidad del contratista, no es preceptivo acudir al Consejo Consultivo. Si hay oposición, pues deberá de pronunciarse el Consejo Consultivo. Otras leyes en materia autonómica, la Ley 3/2024 de 26 de julio y la 4/2024 de idéntica fecha de reconocimiento respectivamente de la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y de la Universidad Europea de Andalucía. Claro, tengan en cuenta que conforme al Estatuto de Autonomía de Andalucía, nuestra comunidad autónoma tiene competencia en materia de enseñanza universitaria y es por ley del Parlamento de Andalucía la que constituye el título autorizatorio de estas universidades privadas. Han podido ver en las últimas semanas, se habla en diversos medios de que se va a modificar la ley de universidades en cuanto a reforzar los requisitos para poder autorizarlas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, pero bueno, ha quedado únicamente por ahora en un debate incipiente y que no ha tenido mayor recorrido todavía, pero en la actualidad por lo que tenemos son estas dos leyes en este cuatrimestre aprobadas conforme a la ley de Universidad Andaluza actualmente vigente. Igual que decía del legislador estatal, en este cuatrimestre no se preocupen en buscar otras leyes porque estas son las que tenemos. Sin embargo, no tenemos ni siquiera decretos leyes, pero bueno, por apetencias personales de diversos índoles, sí les menciono estos cuatro decretos muy brevemente. El 127/2024, que lo que hace es cumplir con lo que se preveía en la lista. La lista imponía el que se iniciara la revisión del plan de ordenación del territorio de Andalucía, pues lo que se cumple con este decreto y establece un horizonte temporal de 2 años, ¿de acuerdo? Para llevarlo a cabo. El decreto 129/2024, por el cual se crea la Academia Andaluza de Enfermería y se aprueban sus estatutos, que en realidad, bueno, pues era una reivindicación de este colectivo histórica, pues ya se ha creado la Academia Andaluza de Enfermería,
O el decreto 132/2024, por su parte, no es más que fruto de lo previsto en el decreto de 2022, por el cual se establecían toda una serie de nuevos requisitos en cuanto a la organización interna de las academias existentes en nuestro territorio, y se les establecía un régimen transitorio de 18 meses para que adaptaran sus estatutos a esa normativa, ¿no? Pues bueno, las 27 academias de nuestro territorio autonómico ha llevado a cambio esa adecuación a la normativa de 2022 y el Consejo de Gobierno pues las ha aprobado por decreto 132/2024. Y ya la última, el decreto 199/2024, que desde luego este sí que es únicamente por apetencia cultural mía, que lo traigo aquí, ha supuesto el que se haya inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural con la tipología de monumento el mausoleo de la Vizcondesa de Térmens en Cabra, Córdoba, que se considera una de las obras más representativas de Mariano Benlliure. Para los que estamos aquí en Málaga, es el autor de la estatua del Marqués de Lario, al pie de su calle homónima. Para los que estén en Granada, pues el de Isabel la Católica, la intersección de la calle Reyes Católicos y Gran Vía. Los que estén en Córdoba, la del Monumento al Duque de Rivas. Y para los amantes de las cofradías y la Semana Santa de nuestra tierra, pues tienen numerosas imágenes en la provincia de Jaén de Mariano Benlliure, y en el caso concreto de Málaga, pues la del Cristo de la Expiración de la cofradía homónima, o del Nazareno del Paso de la Archicofradía de la Esperanza. De normativa europea únicamente les traigo estas dos normas. La primera creo que era de cita ineludible, porque efectivamente es la primera norma a nivel mundial que regula la inteligencia artificial y que impulsa su desarrollo, como señala el texto articulado, con pleno respeto al ser humano, a sus derechos inherentes, sus derechos humanos, el derecho a la protección de los datos personales, a su seguridad, a su salud, y respetando también los valores y principios orientadores de la Unión Europea. Por lo tanto, hace mención al pleno respeto a la Carta Fundamental de Derechos Humanos, hace mención al respeto al Estado de Derecho, al Estado democrático e incluso a la protección del medio ambiente. Está un poco unos días antes respecto de lo que era este cuatrimestre, pero creo que era de cita ineludible por todo lo que se oye en los medios y en foros jurídicos de esta normativa, ¿no? Y la modificación del reglamento de procedimiento ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, porque en realidad lo que ha venido es adaptar y aceptar la videoconferencia para determinados actos, para determinadas vistas, y la debida protección de los datos de carácter personal. Si pasamos ya al análisis de la jurisprudencia, en cuanto al Tribunal Constitucional, pues en este cuatrimestre lo que se ha producido por providencia de 11 de septiembre de 2024 ha sido la admisión a trámite del recurso de constitucionalidad de inconstitucionalidad interpuesto por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo frente a la comúnmente llamada Ley de Amnistía. En este cuatrimestre también se ha interpuesto recursos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza y el de otras comunidades autónomas, de las cuales no nos consta hasta la fecha su admisión a trámite. No se me ocurría no mencionar las sentencias 94 a 103 de 2024, también por la repercusión mediática que han tenido, en la que se refiere a los recursos de amparo interpuestos frente a las sentencias en la famosa causa de los ERE. Recuerden, aquellos ex altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía que habían sido condenados por la Audiencia Provincial, ratificadas las sentencias por el Tribunal Supremo, y en la que el Tribunal Constitucional lo que ha razonado es la de considerar que a la vista de los hechos probados, lo que efectivamente se prueba, valga la redundancia, es que estos altos cargos, ex altos cargos, según los casos, pues bien han participado en el procedimiento de elaboración de los presupuestos, bien han participado en su aprobación, pero lo que falta es la relación de causa-efecto entre esa participación y la voluntad deliberada de distribuir de manera fraudulenta fondos públicos. Por lo tanto, considera que se ha producido una vulneración del principio de legalidad penal y, por lo tanto, estima parcialmente los recursos de inconstitucionalidad y los retrotrae al momento previo al dictado de la sentencia. Estas sentencias, como todos saben, pues cuentan con numerosos votos particulares, pero el sentido de las mismas es el que les pronuncia, ¿no? Y por último, esta sentencia que me parece interesante, de 10 de septiembre de 2024, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto ley de transporte urbano y metropolitano de Andalucía. ¿Por qué lo traigo? Porque les invito verdaderamente a leerlo,
porque encuentra una motivación muy completa en cuanto a la cita tan exhaustiva que hace de la jurisprudencia constitucional sobre cuándo hay habilitación suficiente para acudir a la legislación de urgencia. ¿De acuerdo? En una época en la que efectivamente, como decíamos, cada vez más escasa la ley, en el sentido estricto de la palabra, que cada vez se hace más uso de los decretos leyes, pero un decreto ley no es una palabrota, quiero decir, hay supuestos justificados en los que sí se puede acudir a ellos, ¿no? Y entonces, efectivamente, el Tribunal Constitucional analiza exhaustivamente toda esta jurisprudencia para finalmente decir que en este caso concreto pues no ha habido tal vulneración y por lo tanto que está suficientemente justificada el haber acudido a la misma. Contiene también otra doctrina que no es nueva, pero que me parece siempre muy interesante, que es el hecho de que como hay otros motivos en el recurso de inconstitucionalidad, como era de la vulneración a la igualdad y la de haber atentado contra las competencias del Estado, pues el Tribunal Constitucional se limita a desecharlas, a desestimarlas, sobre la base de decir que únicamente se han alegado, pero que no ha habido ningún argumento, ningún esfuerzo argumentativo al respecto por parte de los recurrentes, con lo cual considera suficientemente motivado para desestimar. Si nos pasamos ahora a las resoluciones del orden contencioso, sí tenemos un popurrí de sentencias que podemos ir viendo. Y, por ejemplo, la primera, por razones de tiempo no cito los números, ¿de acuerdo? Pero los tienen en pantalla. La primera lo que analiza una cuestión interesante, que es que la Ley General Tributaria prevé un plazo máximo para las funciones inspectoras. Y era un caso en el que el interesado estaba solicitando que se ampliara el trámite de audiencia que se le había otorgado. Entonces la Administración lo que planteaba era el tema de decir, ¿cómo le voy a ampliar el trámite de audiencia si me hace eso incumplir el plazo máximo para la función inspectora? El Tribunal Supremo lo que le ha venido a decir es que no le puede establecer una doctrina general, sino que habrá que estar a las circunstancias del caso concreto, pero que en cualquier caso lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que no se puede es denegar la ampliación invocando con carácter genérico el que incumple el plazo de la función inspectora. Habrá que estar a las circunstancias del caso concreto, habrá que ver cuáles son los hechos concurrentes, las razones de plazo de tiempo, para efectivamente decidir si cabe o no denegar esa ampliación de plazo. La cuestión de fondo que se discutía en esa sentencia era un supuesto de un justiprecio que se había reconocido en vía administrativa, el interesado la había recurrido y la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente había reconocido un justiprecio superior al previsto en vía administrativa. La Administración lo recurre, lo que pasa es que hasta que resuelve el Tribunal Supremo, pues al final el interesado había fallecido. Se plantean así si debía de tributar ese plus respecto a los herederos, de los herederos, sí, si debía de tributar como impuesto de sucesiones, como impuesto sobre la renta, como lo que heredaban en una expectativa, pues efectivamente, en el sentido de que era la del fallecido, pues efectivamente tributa por el impuesto de sucesiones. La segunda sentencia lo que se refiere es a un personal, a una trabajadora, a una enfermera, personal estatutario de una consejería competente en materia de salud y que solicita que se reconozcan los servicios previos prestados en una empresa privada, ¿vale? Que había sido adjudicataria de una concesión administrativa de servicio público de asistencia sanitaria y efectivamente el Tribunal Supremo ha reconocido que pueden reconocerse estos servicios prestados precisamente por la naturaleza de servicio público que ha prestado en esa empresa concesionaria a los efectos de la Ley 70/1978. La siguiente también es interesante porque en realidad lo que se pretendía era que con ocasión de la impugnación de una plaza de oferta de empleo público, querían discutir la naturaleza laboral de una de esas plazas, trayendo a colación lo que ya se había resuelto por juzgados de lo social en sentencias firmes. Y al final el Tribunal Supremo da un pequeño tirón de orejas, en el sentido de decir, usted ha ido campanas, me está hablando de cuestión incidental o prejudicial, precisamente porque sabe que es la que puede producirse en distintos órdenes contenciosos administrativos, pero usted no es lo que está pretendiendo. Usted lo que está pretendiendo es una extensión de efectos y además una extensión de efectos impropia, porque la extensión de efectos está prevista en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero usted está pretendiendo traer aquí al orden contencioso administrativo pronunciamientos de otro orden distinto, en este caso del orden social. Por lo tanto, lo desestima. La siguiente sentencia interesante también en cuanto a la normativa aplicable a la resolución contractual. Un supuesto en el que una contratista de un contrato administrativo que había formalizado el contrato durante la vigencia de una norma contractual, pero que por el motivo que sea se procede a su resolución bajo la vigencia de otra norma contractual. Bajo la vigencia de otra norma contractual. De tal forma que la Administración considera que precisamente porque hay un acuerdo de inicio en esa resolución contractual, pues se regirá por esa otra normativa contractual porque es un procedimiento autónomo.
Y el Tribunal Supremo, efectivamente, ya lo había dicho anteriormente, pero recalca el tema de que ese razonamiento llevaría a que se produzcan divergencias formales y sustantivas y que no, que debe regirse la resolución por la misma normativa contractual que la del contrato al que se refiere. La razón de ser de la Administración era muy lógica. La antigua normativa no regía un plazo de resolución contractual, por tanto se aplicaba el de la Ley 39/2015, 3 meses, mientras que la nueva normativa contractual podía aplicar el de 8 meses de esa nueva normativa contractual y por lo tanto su procedimiento de resolución no habría caducado. Los efectos de la transmisión de la concesión minera de esta sentencia, tengan en cuenta, y ya voy rapidísimo, lo prometo, que conforme a la normativa en materia de minas, para poder hacer una transmisión se debe someter a autorización de la Administración. Se debe elevar a formalizar escritura pública en los términos de esa autorización y pagar las tasas. Y el Tribunal Supremo ha aclarado que una vez que se producen estos tres elementos, que son los que le incumben al administrado, ya produce plenos efectos. Es cierto que la normativa en materia de minas obliga también a escribir en el libro registro, pero por un lado, eso le incumbe a la administración, no al interesado, y además tiene meros efectos publicitarios, pero no efectos constitutivos. Por lo tanto, no hay que esperar a su extinción para que surta plenos efectos. Y en materia contractual, en la siguiente sentencia, tengan en cuenta que lo que se analiza aquí es que el 145.4 de la Ley de Contratos prevé que para los contratos de servicio anexo 4 y aquellos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, las cuestiones son, los criterios de calidad deberán de tener al menos un 51% de los puntos. Mientras que la disposición adicional 41 hace referencia a que tendrían carácter de prestación intelectual los servicios de arquitectura, de ingeniería, de consultoría y de urbanismo. A la falta de definición de lo que se entiende por carácter de prestación intelectual en la ley de contratos, no son pocas las administraciones que han querido acudir a la ley de propiedad intelectual y a la jurisprudencia que la interpreta, y así atender a la nota de originalidad o de innovación para ver cuándo un contrato, por ejemplo, de dirección facultativa, si tenía ese carácter innovador, pues se consideraba que sí tenía carácter intelectual y se aplicaba el 145, o en caso contrario. Pues el Tribunal Supremo nos ha dejado claro que nanay, no vayan ustedes a la ley de propiedad intelectual porque la ley de contratos es muy clara y en materia de urbanismo, sea cual sea su carácter, en materia de arquitectura, sea cual sea su carácter, en materia de ingeniería, sea cual sea su carácter y la consultoría, sea cual sea su carácter, por tanto, sea original o no innovador, dice expresamente que tiene carácter de prestación intelectual y por lo tanto rige plenamente el 145. Ya si les parece bien, sobre todo organizadores a Pablo, son las 18:20 que me he pasado de tiempo, apunto únicamente a estas sentencias que les dejo en pantalla, que sí pueden parecer interesantes, las que nos quedaban del orden contencioso administrativo. Teníamos también, o quería comentar, salvo que no haya ninguna pregunta y me detengo en ellas, en una serie de resoluciones en materia de contratos, por si alguno de los asistentes pues también está familiarizado en su día a día con la materia de contratación administrativa y finalmente también unas resoluciones del orden social. Pero bueno, Pablo, lo que me digáis, en cualquier caso, disculpen por el maratón, por cómo hemos ido de rápido, pero es verdad que había una materia bastante inabarcable y entonces me viene siempre a la mente en temáticas así tan amplias la frase que Don Quijote le decía a su fiel escudero, ¿no? De que la felicidad está en las cosas sencillas. Yo no aspiro a que hayan adquirido felicidad pese a mi esfuerzo por hacer simple y sencilla todo este entramado de normas y procedimientos, pero en cualquier caso me daré por satisfecho si no les ha amargado la tarde. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Tomás, por esta exposición. Ahí está Pablo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, brillante, Tomás. Pues si alguno de los participantes quisieran hacer alguna pregunta, no sé si Dani ha registrado Pues alguna. mira, tenemos a Margarita Cisnero con la mano levantada. Voy a activarle el audio para que pueda entrar a hacer la pregunta. Pues cuando quieras, Margarita, puedes activar tu micro y hacerle la pregunta a Tomás. No sabía que le había dado la mano, ha sido sin querer, pero felicito al ponente porque ha sido muy ameno, a pesar de todo. Gracias. Vale, pues no hay nadie más ahora mismo. Pues no hay nadie más. Bueno, mira, sí, perdón. María Luz, voy a permitirle hablar. Adelante. A ver si quiere activar su micro.
pues no quiere. Mientras tanto, yo un apunte. Benlliure aquí en Sevilla tiene el mausoleo de Joselito y la placa Washington Irving en el Callejón del Agua. Pero También. del Está resto, activado, sí. ha sido un amplio resumen de las últimas normas en el último cuatrimestre y del decreto de simplificación que a tanto nos afecta. Yo creo que Marilu ya puede hablar, ¿no? Sí, estaba Sí. esperando que tú terminases, Pablo. Mira, en relación con algunas de las sentencias que has puesto ahí al final, relativa a la indemnización que está prevista para abonar al personal interino una vez terminen los procesos selectivos y de estabilización. Ujú. Quería preguntarte en concreto, porque aunque nosotros tenemos claro que no procederá esa, no indemnización, sino compensación, que es lo que dice la ley, a partir del año que viene, una vez finalicen todos los procesos de estabilización, sí que vemos que hay sentencias en virtud de la cual se les está reconociendo, mediante reclamación individual, claro, tanto en el orden contencioso como inclusive también en el orden social, por el hecho de haber estado más de 3 años continuadamente y no haber accedido, pues, a la condición de fijeza, ¿no? O por no haber superado el proceso selectivo. Entonces, queríamos saber un poco cuál es tu opinión, porque la ley dice claro, y además ahora creo que se va a reforzar por una modificación de la Ley de Función Pública, que es a partir del año que viene, vamos a decirlo así coloquialmente, pero ya se está reconociendo por los tribunales. So, No sí, lo sé si a lo mejor me he explicado bien. sí, no, perfectamente, Vale. Martín, te Vale. entiendo perfectamente. Fíjate, no es que vaya a ser cobarde, pero te voy a explicar la realidad de la cuestión, o al menos como yo la percibo, ¿no? Sí, Es una cuestión que, si nos fijamos, ya con tantas idas y venidas, ni el Tribunal Supremo le está, pues creo que me meto en un jardín, pero ni el Tribunal Supremo está teniendo ganas de resolverlo. Es decir, en cuanto hay una mínima duda, en cuanto hay una mínima cuestión, automáticamente lo vuelve a elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque como le ha tumbado absolutamente todo en esta materia, al final está diciendo, resuélvamelo usted y a ver cómo se resuelve en ese caso concreto, ¿no? En la sentencia que haces mención, que efectivamente traía yo en el orden, en relación al orden social, a ver si la encuentro por aquí, por si queremos tener la referencia, pero vamos, la que hemos oído todos en la última semana, ¿no? En la sentencia 1178/2024, 25 de septiembre. Fíjate que efectivamente hasta la fecha los distintos tribunales han ido pronunciándose de distinta manera, pero al sí. final lo que viene a analizar ya el Supremo y lo que no sé es cómo van a ir respirando los distintos juzgados, si van a poder ver peculiaridades en atención a cada caso concreto, pero lo que venía a analizar era un supuesto de una interina de 12 años concatenando contratos en un hospital público que la cesaban y un día después del cese la volvían a contratar. Y lo que analiza el Tribunal Supremo es decir, mire, por una parte, esa simple concatenación ya demuestra la contratación fraudulenta en la que ya se ha ido pronunciando tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo, como numerosos tribunales, ¿no? Y en ese caso ya lo que estaba diciendo era que el simple hecho de volver a contratarla no dejaba sin efecto la extinción laboral y por tanto le reconocía el derecho a indemnización. Entonces, yo creo que te respondo en ese sentido. Sí. Sin perjuicio de que a la vista de las circunstancias del caso concreto pues quiera el Tribunal Supremo otra vez pedir que le aclare alguna cuestión concreta al Tribunal de Justicia, que en materia de indemnización yo creo que ya está suficientemente claro, pero a la vista de que ya esta sentencia la ha dictado el Tribunal Supremo, a mí no me extrañaría que muy difícilmente vaya a poder apreciarse circunstancia del caso concreto tal que permita diferenciarlo, porque al final esta sentencia no analiza un caso tan concreto, es decir, lo concreto es la concatenación, pero al final me da igual la concatenación del tiempo que sea, dice, aquí ha habido la contratación fraudulenta, ¿no? Se ha producido el cese, ¿no? Ya le ha dicho directamente que hay indemnización. Entonces, esa sentencia está en unos términos tan generales que a título personal, si me equivoco, tenéis ahí anotado mi nombre y apellido, le pedí al Instituto Andaluz de Administración Pública mi correo y me dais una colleja diciendo te equivocaste aquí con tu vaticinio. Pero me parece que ahí ya la sentencia va a estar bastante clara, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo. Pues nadie más.
Bueno, pues si os parece, son y 27, 28. Pues Pablo, te dejo para que despidas a Tomás. Pues nada, todo ha ocurrido dentro del tiempo establecido. Muchísimas gracias, Tomás, de nuevo. Y brillante la ponencia, como todas las del gabinete jurídico. Ya estamos deseando que llegue febrero para la primera del 2025. Perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Hasta pronto. Buenas tardes.